Vamos a comenzar con la aproximación fisiológica, que está basada en las investigaciones de Hubel y Wiesel. Como podéis ver en el esquema, el primer apartado que tenemos aquí es el tipos de células. Y aquí tenemos que Hubel y Wiesel encontraron diferentes clases de células que tenían diferentes tipos de campos receptivos. Entre estas tenemos las células simples, que son células de la corteza visual primaria cuyos campos receptivos responden a características elementales de los objetos, tales como líneas o bordes, con una determinada orientación o ubicación. Su respuesta lineal a la cantidad de estimulación percibida es una de las principales características de las células simples. Ahora tenemos las células complejas. Estas células de la corteza visual primaria, cuyos campos receptivos son más grandes que los de las células simples, admiten mayor variabilidad que estas en la orientación de los estímulos y son sensibles al movimiento. Su respuesta no es lineal respecto a la cantidad de luz percibida. En el caso contrario a las células simples, que sí son lineales respecto a la cantidad de luz recibida. Ahora tenemos las células hipercomplejas, que es una denominación anticuada de las células con inhibición final. Son denominadas así porque parecían poseer un campo receptivo más selectivo que el de las células complejas. Y ahora tenemos las células con inhibición final, que si nos hablan de células hipercomplejas o células con inhibición final, sabemos que son las mismas tipos de célula. Estas células de la corteza visual primaria, que se caracterizan por una disminución de su respuesta cuando la longitud de la línea que la estimula aumenta por encima de un límite, responden preferentemente a líneas que presentan una terminación. Hoy sabemos que este grupo de células con inhibición final son un grupo tanto de células simples como complejas, que presentan una sensibilidad gradual a la presencia de una terminación. El grado de inhibición final no parece ser una cuestión de todo o nada, sino una cuestión de grado. Ahora continuamos con el segundo apartado de este capítulo, que es arquitectura de la corteza estriada. Aquí tenemos varios subapartados. Vamos a comenzar con el 2.1 que podéis ver en la imagen. El 2.1 es la organización retinotópica. Esta se refiere a la que la corteza estriada preserva la topografía propia de la retina, en el sentido de que áreas que son adyacentes en la retina proyectan sobre áreas en la corteza que también son adyacentes. Aquí nos habla del concepto de magnificación cortical, que es la distorsión característica de la representación retinotópica de la corteza visual primaria, debido a que la zona central en la retina ocupa un área más amplia en la representación cortical que la zona periférica. El punto 2.2 que tenemos en el esquema es columnas de dominio ocular. Y aquí nos dice que la organización de la corteza visual primaria en columnas, cada una de ellas formadas por conjuntos de células que responden a un ojo con preferencia al otro, y todas organizadas de forma alternante respecto al ojo dominante. En el punto 2.3 tenemos las columnas de orientación. Y aquí nos dicen que la preferencia por una determinada orientación es la característica principal tanto de las células simples como de las células complejas. Todas las capas de la corteza, desde la superficie hasta la sustancia blanca, muestran preferencia por una determinada orientación, excepto la capa 4, que no muestra preferencia de orientación. Ahora continuamos con el apartado 2.4, que dice organización modular. Los módulos son componentes de un sistema que presentan una organización especializada del trabajo
al modo de una subrutina de un programa de ordenador. En el año 1999, Hubel estudió y llegó a la conclusión que las 6 capas de la corteza visual primaria están organizadas en módulos o hipercolumnas, que se distribuyen de forma perpendicular a la superficie. Las dimensiones de los módulos varían de una capa a otra, pero la organización funcional es la misma. Y aquí nos hablan también del concepto de periodo crítico, que es el periodo de tiempo durante las primeras semanas de maduración del sistema visual en los cuales es necesaria la estimulación ambiental para lograr un desarrollo adecuado en el funcionamiento de las células de la corteza estriada. Se han realizado experimentos con gatos pequeños referente al periodo crítico. El periodo crítico no es el mismo para todas las propiedades de la estimulación visual, que son procesadas por la corteza estriada. Así tenemos, por ejemplo, que para la orientación, el periodo crítico está entre la primera y quinta semana. Y para el dominio ocular, el periodo crítico está entre la quinta y 10ª semana. Esta situación nos indica que el periodo crítico está relacionado con el nivel que ocupan las células en el sistema visual y tiene lugar antes en aquellas células que ocupan un nivel más bajo en el mismo, ya que su maduración es un requisito necesario para el desarrollo de células que operan en un nivel más alto. Bueno, esto ha sido una breve descripción de lo que hemos trabajado en el capítulo 1. En el apartado aproximación fisiológica.